Bienvenidos al 14º video del canal, la 13ª reseña de un libro, y el día de hoy le toca el turno a la reseña de uno de los autores más polémicos de los últimos años, en este caso Jordan Peterson, con su libro 12 reglas para vivir, un antídoto para el caos, un libro publicado en 2018. Este libro no es una novela, por lo que realmente no hay spoilers. Si eres alguien que consume redes sociales de manera habitual, seguramente te habrás encontrado con algún clip de Peterson hablando en sus ponencias, en una entrevista o en un podcast. Se han viralizado momentos específicos de él hablando para intentar probar puntos o desmontar mitos con el único fin de crear reacciones tanto positivas o negativas del usuario. Sin embargo, algo que he observado, al menos personalmente, es que no mucha gente habla de su obra literaria. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, porque en este canal hablamos de libros. ¿Qué es el caos y qué es el orden? ¿Cómo son necesarios en nuestra búsqueda del equilibrio y de aspirar a tener una vida con significado? ¿Qué hacer cuando el significado que encontré se ha derrumbado? Estas son algunas de las preguntas que se cuestiona a lo largo del libro y mediante las cuales se empieza a elaborar las 12 reglas en este escrito. Estas reglas tienen como fin ayudarte a conducir tu vida por el camino de la competencia, del autoconocimiento y del manejo de las condiciones que nos rodean. Ahora, hay que dejar algo claro desde el primer momento. Este no es un libro de divulgación científica. No viene datos únicamente de filosofía, psicología o sociología, como lo pueden ser otras obras del mismo autor, tomando el ejemplo más claro, Maps of Meaning. Este es un libro sin tanta información estadística, sin embargo, sí abre la puerta por medio de sus referencias bibliográficas. El tono de este libro es mucho más accesible. Se puede notar que el público objetivo de este libro es realmente gente que no tiene tanta formación en psicología o filosofía, lo cual en sí es un punto a favor. Sin embargo, sí es bastante extraño que de vez en vez se vayan poniendo caritas felices o se ríe entre párrafos. A lo mejor es demasiado accesible. Peterson elabora sus 12 reglas, las cuales sostiene mediante 3 puntos principales. Número 1 es su experiencia como psicólogo. Constantemente, tras haber explicado alguna regla, te conducirá a diferentes ensayos, estudios o lecturas de otros autores para que te puedas nutrir de ellos. Todas estas referencias vienen al final, ya sean páginas de internet, artículos o libros. Número 2, la religión, mayormente cristiana, sin embargo toma referencia de otras. Gran parte de sus creencias se fundamenta en cómo la tradición, más específicamente de la religión cristiana, va ligado con nuestra percepción de nuestra propia existencia, y eso a su vez expone alguna realidad de nuestro ser. Citará constantemente la Biblia para intentar expresar alguna condición que él considere fundamental. Debo mencionar que en ningún momento este libro te invita a ser cristiano o a tomar parte de alguna religión. Simplemente toma estos ejemplos para intentar probar un punto que se esté mencionando. Y número 3, su pasado. Peterson podrá ser psicólogo y al mismo tiempo hablar de su experiencia clínica, pero también es humano, y esto lo deja claro constantemente hablando de su propia vida, abriendo su pasado al lector para que nosotros podamos entender sobre qué se fundamenta todo lo que se está explicando. Algunas de sus memorias pueden ser divertidas, otras un poco más tristes o más serias. Sin embargo, todos tienen como fin el usar este conocimiento como experiencia a lo que está diciendo. Si bien he mencionado anteriormente que es un libro mucho más accesible a otras obras del autor, sí es necesario ponerle especial atención a este libro. En algunos puntos es bastante fácil entender su propio razonamiento para ver cómo va de un punto A a una conclusión B. Sin embargo, existen otros puntos en los que esto es mucho más complicado. La relación se ve hasta muy avanzado el capítulo y puede ser que si no has puesto demasiada atención no entiendas realmente por qué se habló de eso en primer lugar. Los puntos principales que se analizan en las reglas a lo largo del libro son la tradición y cómo esto refleja una realidad observable y nuestras interacciones con la sociedad. El sacrificio en cualquier sentido y cómo este es necesario para la superación del ser. Hablando más específicamente de esto, se centra particularmente en el término del ser, el cual él mismo propone no solo como nuestra realidad física, sino en lo que experimentamos de manera subjetiva, personal e individualmente. La importancia de no solo ser competente, sino coherente con lo que dices y con lo que haces. La responsabilidad que cae sobre nosotros como miembros de una sociedad, ya sea en mayor o menor medida o de manera particular o general. Todo esto se liga con lo que mencioné anteriormente, que Peterson considera que son los elementos básicos de la experiencia: el caos, el orden y lo que media entre ambos. A través de este libro podemos entender que el orden no es todo lo bueno ni el caos es todo lo malo, sino que ambos son conceptos que, de acuerdo al autor, son necesarios para el progreso humano. Algunos puntos negativos de este libro. El punto más negativo que puedo observar de este libro es que al mismo tiempo que intentó hacer un compendio de 12 reglas, el autor intentó que cada regla se pudiera leer de manera individual, por lo cual hay conceptos que se repiten y puede ser muy repetitivo. De igual manera, no existe una media entre las diferentes reglas. Puede ser que una regla sea un concepto mucho más básico, mucho más personal,
y basado en la experiencia, y en otra te puede llenar de datos psicológicos, sociológicos o filosóficos. Esto hace que algunas reglas sean mucho, pero mucho más densas que otras, y eso puede cambiar el ritmo en que lo vas leyendo. Es claramente necesario para poder entender en su totalidad el libro, leer todas las referencias bibliográficas que se encuentran al final, lo cual puede hacer que si estás buscando un libro mucho más sencillo, haga de esta experiencia un poco más difícil. Me parece que también es importante resaltar los siguientes puntos para que consideres si este es un libro para ti. Si eres alguien que no es capaz de entender el pensamiento a través de la tradición religiosa, y con esto quiero decir que si no estás dispuesto a entender el punto que se explicó por medio de relatos bíblicos, pues realmente este no es un libro para ti. Constantemente el autor hace esto para ejemplificar sus diferentes reglas. Si crees que este es un libro que simplemente leyéndolo te va a solucionar la vida, tampoco te lo recomendaría. Haz hincapié en la propia competencia del lector para poder salir adelante. Ahora, con esto quiero llegar a un último punto, y es que este no es un libro para todos. Este no es un libro que se lo das a alguien con dificultades económicas y de la noche a la mañana va a solucionar su vida. De hecho, el autor mismo es consciente de eso, y lo menciona en su escrito. Este libro tampoco es un sustituto para la ayuda médica y clínica profesional. Es un libro que te ayuda a aprovechar tus propias condiciones para conducir tu vida por el camino de la competencia y de la productividad. Pero para esto es necesario que una persona tenga condiciones que aprovechar. Tengan en cuenta esto antes de leerlo o si quiera recomendarlo. A mí personalmente es un libro que sí me gustó. Yo como calificación le daría 3.5 de 5. Me parece que es una buena lectura para releer en el futuro e intentar comprender cómo es que veías las cosas en el pasado y cómo las ves en una segunda leída. Tiene su función y la cumple bastante bien, además de que abre el panorama por medio de sus diferentes referencias bibliográficas en caso de que estés interesado en conocer más del tema. No les mentiré diciendo que este es un libro que me cambió la vida simplemente al terminarlo, ya que es un libro que he leído muy recientemente, pero sí puedo entender cómo algunas condiciones y algunos conceptos de otras obras se pueden relacionar con sus conceptos del caos y del orden. Si realmente les gusta Peterson y lo han visto en diferentes podcasts o diferentes entrevistas o ponencias, o si crees que necesitas un enfoque diferente para dirigir tu vida, yo te lo recomendaría. Si estás buscando un libro un poco más clínico y menos anecdótico, yo realmente no considero que este sea un libro para ti. A lo mejor otro libro de este autor sea un poco más adecuado. Este libro claramente no tiene ninguna adaptación cinematográfica. Sin embargo, yo les recomiendo algunas de las entrevistas o podcasts que he visto de Peterson que me parecen muy interesantes y que complementan de alguna manera lo que se menciona en este libro. Los cuatro jinetes del significado, El modo perfecto del ser con Jonathan Payot y la entrevista que le realizó Helen Lewis en British GQ. Las estaré poniendo en pantalla para que ustedes puedan ir a verlas si están interesados. Lamentablemente todas estas recomendaciones se encuentran en inglés, lo cual sí puedo entender que sea un poco inaccesible para algunas personas. Sin embargo, si estás interesado y tienes el tiempo y la oportunidad, dale un vistazo a estas recomendaciones. En cuanto a las ediciones, yo tengo esta de Editorial Planeta, con la cual solo tengo dos problemas. El primero es que se despinta. Como pueden observar, yo subo mucho de las manos y no sé si es por eso que se despintó, pero todas las letras doradas y todo este símbolo se ha ido despintando con el tiempo y realmente no llevo mucho leyéndolo. Y el segundo punto negativo es que parece ser que la persona que lo tradujo no sabe la diferencia entre 100 y 1000. Constantemente se dicen cifras y puede ser bastante confuso. Aparte de eso, no tiene ningún otro error significativo que pueda ser dañino para esta edición. Me parece que eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y cualquier opinión que tengan de este autor o de su libro, por favor déjenme en los comentarios. Les estaré dejando en pantalla mis redes sociales para que puedan ir a seguirme y puedan ver todo el contenido que subo de libros. Yo espero verlos en el siguiente video con la siguiente reseña. Este libro no es una novela porque esto en alguna de sus las cuales mantiene, no. Libros, páginas de internet, artículos.